A vos, Paz. A ver, ¿sí se escucha bien? Sí se escucha bien. Muy bien, perfecto. Ahora la presentación. Como yo no le sé y nada más tengo mi teléfono, Prisi va a tratar de ayudarme. A ver, Dame un Prisi, segundito, Saúl, déjame conectar la compu, no me tardo. muy bien, paciencia, hermanos, por favor, en lo que empezamos. Vamos a orar. Vamos a orar por el tema para que Dios nos... Hermano, quería decir algo, no lo escucho, hermano Ramón. Que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. No, sí. Muy bien, vamos a ponernos en las manos del Señor antes de iniciar este corto tema. Señor Dios Todopoderoso, delante de ti nos presentamos en esta noche, Señor, muy agradecido porque podemos recibir tu día de sábado, que aunque estamos lejos, Señor, también sabemos que estamos unidos, Señor, y estamos unidos en ti, Señor. Te damos las gracias porque tú nos esperas, Señor, sábado con sábado, y estamos muy agradecidos y muy alegres por eso, Señor. Acompáñanos, bendícenos, Señor, que lo que hablemos en esta noche, Señor, sea de nuestro interés, porque eres tú, Señor, de quien vamos a hablar, Señor. Que tú te agrades de esto, Señor, que te agrades de nosotros y que sea el Señor de bendición para todas nuestras vidas. Acompáñanos, bendícenos, Señor, como a todos nuestros hermanos que se reúnen en este día, Señor, para consagrarse a ti, Señor. Y aquellos que por alguna razón no están reunidos, Señor, o que no sienten la necesidad, Señor, de acercarse a ti, déjales escuchar tu voz, Señor, para que vuelvan a ti. Te damos las gracias y en tus manos nos ponemos por Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Muy bien, ahí está la presentación ya. Muchas gracias, Prisi. Hoy, hermanos, toca el séptimo fruto de los que estamos viendo en Gálatas, frutos del Espíritu, que es la fe, ¿verdad? La fe es algo necesario para todos los que estamos aquí, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a empezar con este tema, y para mí, hermanos, lo más fácil para hablar de este tema no es precisamente la fe. Vamos a hablar de todo lo que no es fe. Vamos a introducir este tema con lo que no es fe, porque podemos confundirnos lo que es fe y lo que no es fe. Y son 3 puntos los que yo consideré que no son fe o que pueden llevarse a confusión. El primer punto es la fe, hermanos, no es un sentimiento, ¿verdad? Podemos confundirnos. Hay personas que siempre las vemos, dicen, no es un sentimiento ni una emoción, y nos podemos confundir. ¿Por qué? Porque a veces vemos personas que siempre son muy optimistas o muy positivas, ¿verdad? Y pensamos que cualquier situación adversa que nos baje la moral, por así decirlo, no, pues ya nos falta la fe. A mí me ha tocado ver que tal vez sea cierto, personas de mucha fe que han perdido a un familiar y están muy fuertes y están muy seguras de sí mismas y con mucha fe, pero también me ha tocado ver, y me ha tocado a mí sentirlo, pues sentirme entristecido por perder a alguien o por una situación complicada que estoy pasando, pero no por eso quiere decir que usted tenga menos fe. Somos personas emocionales, y que podemos pasar por diferentes circunstancias. Nuestras emociones, nuestros sentimientos no quieren decir nada acerca de nuestra fe. Si quiere darse cuenta de eso, usted puede abrir el libro de los Salmos, escrito por David y por algunas otras personas, y puede subirse a esa montaña rusa de emociones, que es el libro de los Salmos. Puede pasar de un salmo donde David está diciendo, Señor Dios Todopoderoso, la victoria tú me la diste, gloria a tu nombre, Señor, somos fuertes y podemos todo en ti. Y el siguiente capítulo puede ser, Señor, estoy muy entristecido, pues ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me siento así, abatido, desolado? Entonces, no podemos dejar nuestra vida espiritual a nuestras emociones, ¿verdad? Mencionaba el caso de personas que son muy optimistas y que se sienten, que se ven muy fuertes en todas situaciones, hermanos. Yo, en lo personal, yo soy todo lo contrario. Voy para el trabajo y si todos los semáforos me tocan en rojo, ya, adiós fe, se acabó, ¿verdad? Adiós ánimo, adiós ánimo. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Muy diferente. Pero eso no debe dictar nuestra fe. Y vamos a ver dos pasajes, y me voy a tomar tiempo encontrando los pasajes, porque lo estoy buscando aquí en la tableta. Pero mire, vamos a ver Jeremías 17:9. Si usted lo quiere buscar, qué bueno, si no, yo lo voy a leer para usted. Jeremías
17, versículo 9. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el siguiente verso es Proverbios 28, 26. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado, ¿verdad? Entonces, no se atenga a sus sentimientos, hermano. No se atenga a que si se siente usted mal, le falta la fe. O si alguien, usted está pasando por un momento difícil y está desanimado y le dice, ¿sabes qué? No sales porque te falta fe. No es cierto, hermano. No es cierto. Usted tiene todo el derecho. Dios puso esas emociones en usted y eso no significa que usted tenga menos fe que aquel que está contento. Entonces, no confíe en sus emociones. La fe es otra cosa muy diferente a lo que nosotros estemos sintiendo. El siguiente punto es el de qué no es fe. Y lo que no es fe, hermanos, es pensar que Dios es el genio de la lámpara, ¿verdad? De que nada más le frotamos, sale Dios y nos va a conceder todos los deseos que queramos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de yo decreto y yo declaro. Y yo decreto en el nombre de Jesús que tú eres sano y ya eres sano. Y yo declaro que todo espíritu, no es cierto, ¿verdad? A mí me ha tocado escuchar sobre todo en la frontera, en el radio, cuando escuchaba el radio, iba manejando y pedían donaciones. Bueno, si usted tiene fe, mándenos $1,000. Si usted tiene fe, y en un ratito juntaban la cantidad y la sobrepasaban porque gente tenía fe, ¿verdad? Y si usted quiere que se le conceda esa petición, pues mándenos dinero. Y no, en absoluto, hermanos. Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es una maquinita que usted le pica ahí y le va a dar el producto que usted desea. Y voy a contar una historia que está mal porque siempre la cuento. Y hace poco la conté. Debería contar historias mías, pero voy a contar una historia de alguien más, sin decir su nombre, ¿verdad? Y hace poco la conté. Entonces, pero viene al caso. Me acuerdo que había una persona, muy buena persona, ¿qué pasó? No sé, que fue a predicar a la iglesia donde yo nací, donde nací y crecí. Y el hermano estaba predicando y que sí, que la fe y que somos vencedores. Y mencionó que en una ocasión, durante esa predicación, que él se había quedado pues con muy pocos recursos económicos. Y que le había ido muy mal, y que dijo, pero yo tengo fe en el Señor. Y yo tengo fe en el Señor que Él me va a proveer. ¿Cómo? No sé. Y hasta ahí todo bien. Y lo que hizo nuestro hermano es, dijo, no, pues me subí al carro y me fui al súper, al mercado, al Soriana, allá se llaman Sorianas, aquí son los Walmarts y los Targets, los mercados que usted quiera. Y dice que no tenía dinero y que entró a la tienda y empezó a agarrar todo lo que él necesitaba. Y le echaba de aquí, le echaba de allá, y le echaba de aquí, le echaba de allá, hasta que llenó el carrito. Dijo ahí esta persona dentro de la tienda, dijo, por fe, porque tú, Señor, me prometiste que me ibas a proveer y yo creo en ti. Y dijo, ya no es problema mío. Este es problema tuyo, Señor. Y tú sabrás cómo hacerle, pero tú sabes mi necesidad. Y lo que dice que pasó, hermanos, el milagro de la fe, es que él salió de la tienda con el carrito lleno, sin pagar, y que nadie le dijo nada. Y en eso toda la iglesia gritó, amén, aleluya. Y yo me quedaba pensando, bueno, pues el hermano se fue sin pagar. Eso no es fe, eso se llama, lamentablemente se llama robar. Entonces no podemos condicionar a Dios a decirle, bueno, Dios, tú me vas a dar porque tú me prometiste. No, hermanos, de eso créame que no se trata la fe. En absoluto, podemos pedirle a Dios, pero de nuevo, Dios no está ahí para darnos cuanta cosa queramos, ¿verdad? Y bueno, es este punto. Dios no es
Dios no está aquí para concedernos todas las cosas que queramos. Dios no es el genio de la lámpara. Y el siguiente punto es, la fe no es andar por vista. Y está muy claro en el versículo de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, es muy corto, dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, no podemos esperar a ver la bendición del Señor o el resultado de nuestra petición para decir, ahora creo. Como ya sabemos, el discípulo que pasó por eso, ¿verdad, Tomás? Hasta no ver, no creer. Nosotros nos ponemos a veces a negociar con Dios y le decimos, mira Dios, yo voy a dejar de hacer esto, esto y esto, el otro, si tú me concedes esta petición. Y si tú me concedes esta petición, yo voy a ir a la iglesia todos los días y voy a diezmar y voy a pasar a cantar y esto y lo otro. Pero siempre y cuando tú me concedas esta petición. Eso en absoluto tampoco es fe, ¿verdad? Porque ya estamos condicionando a Dios. Primero tengo que ver que tú hagas para luego yo responder. Entonces, estos son los 3 puntos que yo pienso que son más susceptibles hacia nuestra vida espiritual, hacia nosotros, en los que nos pudiéramos equivocar, ¿verdad? Sobre todo en el primero. La fe en absoluto es un sentimiento, pero en los demás, pues también es algo importante. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora sí, vamos a ver qué es fe. En el sentido no religioso de la palabra, hermanos, fe es una completa confianza o seguridad en algo o en alguien. Todos hemos escuchado o dicho la frase, yo a esa persona le tengo mucha fe. Yo la he dicho de mi doctora, mi vecina, desde niño me atiende ella, ¿verdad? Que es tía mía. Para mí es la mejor doctora que puede haber y yo le tengo mucha fe porque yo le confío. Lo que ella me diga que me tome, yo me voy a tomar. Entonces, en ese aspecto, todos tenemos que tener fe en algo o en alguien. Y yo les voy a contar una vez que yo no tuve fe y que tuve que pagarla muy caro. La segunda vez, hermano, la primera vez que yo viajé en avión fue un viaje corto, fue de Monterrey aquí a Dallas. Pero la segunda, hermanos, la segunda fueron 11 horas de viaje. Y yo desde antes que iba sin fe para subir en ese avión, yo iba de que nos vamos a caer y nos vamos a caer. Entonces, hermanos, durante 11 horas viajamos toda la noche. Yo iba apretando, y esto me acuerdo de esto porque el hermano alguna vez predicó y mencionó algo así, pero luego yo lo viví, el hermano Ramón. Yo iba agarrando, no dormí en toda la noche, hermanos, de tanta fe, de tanto estrés que yo traía, que iba agarrando los descansos del asiento, los iba agarrando con tanta presión que casi yo iba cargando el avión. Por 11 horas cargué el avión. ¿Por qué? Porque yo no tenía la confianza o la seguridad de que el avión iba a funcionar y de que los pilotos sabían lo que estaban haciendo, ¿verdad? Llevar el avión a su destino. Entonces llegamos después de 11 horas, en vez de salir yo a conocer el lugar al que fui, me quedé dormido todo el día. ¿Por qué? Porque durante toda la noche no pude dormir, porque no tuve la confianza. Eso es en el ámbito humano. Ahora, en el ámbito religioso, todos tenemos la referencia del verso que nos dice que es la fe, que es Hebreos 11, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Antes de esto, hermanos, todos tenemos dos caminos para llegar a nuestro Señor. El primer camino son las obras y el segundo camino es la fe. La fe en la gracia y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Las obras, hermanos, no podemos cumplirlas. Nadie ha podido cumplirlas, pero ahí está ese camino. Si usted lo quiere tomar, no lo más probable, lo seguro es que usted va a fallar. El segundo camino es la fe, como lo decía, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y su resurrección, y en la gracia que nos da a nosotros. Entonces, aquí tenemos esta definición. Ahora, la fe es algo completamente necesario. Déjeme busco aquí el Hebreos. Hebreos es un elemento fundamental para nuestra vida, para nuestra vida espiritual. Dice Hebreos 11:6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es un elemento esencial, hermanos, para nuestra vida, para agradar a Dios, para agradar a nuestro Dios. Y a veces podemos pensar que, como dice aquí el verso, la convicción de lo que no se ve, que nuestra fe puede ser algo irracional, algo que no tiene en lógica absoluto. Eso es lo que piensa la mayoría del mundo. La mayoría de las personas que no tienen una creencia como nosotros, espiritual, cristiana, dicen, pues están locos porque creen en alguien que no ven. Entonces, el estar loco es algo irracional. Y así a simple vista, pareciera que eso pudiera ser cierto. ¿Cómo vas a creer en algo que no ves? Pero hermanos, no es así. El tener fe en Dios es completamente racional. Dice en el mismo capítulo 11 de Hebreos, pero en el versículo 3, dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La misma creación del Señor nos da testimonio de la existencia de nuestro Señor, en el que tenemos fe. Entonces, no es algo irracional, es algo completamente racional el tener fe en Dios. Entonces, regresando al concepto de lo que es fe, de Hebreos 11, dice, hay dos palabras claves. La primera palabra es pues la fe, la certeza. ¿Qué es la certeza, hermanos? La certeza es la seguridad. Es estar 100% seguro. Y la otra es la convicción, el creer en lo que no se ve. Seguridad y convicción. Son las palabras claves de este concepto de fe que tenemos en Hebreos. Lo que me llama la atención es la primera, la certeza, la seguridad de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos cuando tenemos fe? Pues posiblemente esperamos un resultado, ¿verdad? Alguna petición que tenemos delante del Señor, sí, la creemos. Con toda seguridad que Dios nos lo puede proveer. Pero de nuevo, Dios tal vez nos diga que no. La certeza, hermanos, de lo que esperamos debe ser a través de nuestra fe que Dios nos va a dar lo que realmente necesitamos. Nos guste o no, esa debe de ser nuestra fe. Nuestra fe debe de ser puesta más que en lo que podamos recibir. Nuestra fe debe de ser puesta en nuestra relación con el Señor, independientemente de que si estamos pidiéndole algo al Señor, que es completamente correcto, hermanos, que Dios está ahí para escucharnos, que Dios no dice, no, sabes que a mí no me pidas nada, no, al contrario, podemos acercarnos delante del Señor y decir, mira, Señor, yo tengo fe en que tú me puedes ayudar en esta situación. Siempre es al primero al que debemos recurrir, al primero al que debemos de correr, a nuestro Dios, correr atrás de él, decirle, Señor, me pasa esto. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de eso, ¿verdad? Y podemos creer que Dios tiene el poder para darnos eso que esperamos. Pero nuestra fe debe ser aún más grande, ¿verdad? Nuestra fe debe decir, pero aunque tú no me lo quieras dar, yo como quiera tengo fe en ti. Tengo fe en que tú me vas a dar algo que aunque no sea lo que yo espero, es lo que tú tienes para mí. Es lo mejor que tú me puedes dar a mí. Esa es nuestra fe. Ahora, vamos a ver dos ejemplos de fe. El primero lo encontramos en el libro de Lucas 23. Usualmente tenemos ahí en el mismo capítulo de Hebreos una lista de los héroes de la fe, ¿verdad? No vamos a tocar esa lista. Vamos a tomar dos ejemplos del Nuevo Testamento. Lucas 23. Lucas 23, del 40 al 42. Dice, respondiendo el otro, está hablando de los dos ladrones crucificados con Jesús. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nosotros sabemos cuál fue la respuesta del Señor, ¿verdad? De que iba a estar con él en el reino. Entonces, aquí, hermanos, tenemos dos personas exactamente en la misma situación, dos crucificados con Jesús, ¿verdad? A los dos tenían la misma oportunidad. ¿Por qué uno respondió de una forma y otro respondió de otra forma? No sé, no tengo la menor idea. No conocemos el historial detrás de ellos, si conocían, si tuvieron algún roce con Jesús, si escucharon de él, en absoluto. Nada más sabemos que eran dos criminales que fueron crucificados y que merecían estar ahí. Pero uno, al fin y al cabo, tomó la decisión de creer en Jesús. Entonces, esa fue su fe, el haber tomado la decisión. Dios nos da fe, pero al fin y al cabo, es decisión de nosotros aceptar esa fe que el Señor nos da o no. Y aquí tenemos el ejemplo de que uno sí la aceptó y otro se juntó con los demás. Lo más fácil era, bueno, pues vamos a ver, vamos a burlarnos de ti. Entonces, al fin y al cabo, la decisión es nuestra. Y el otro ejemplo lo encontramos en Lucas 7, en este mismo libro, Lucas 7, 9, que no, es desde antes, no nada más es el 9, pero el 9 es la clave, ¿verdad? Y estamos hablando del siervo del centurión. El siervo del centurión, alguien de la milicia encargado con algún poder sobre la sociedad en la cual vivía nuestro Señor. Se le enferma a alguien apreciado por él y le mencionan de Jesús y dicen, bueno, pues tráiganmelo a ver si lo puede salvar. Y va Jesús para allá y a la mera hora le manda a alguien que le diga, ¿sabes qué? Ni siquiera vengas porque no soy digno de que vengas aquí a mi casa. Ni siquiera de eso soy digno y yo sé cómo funcionan las estructuras de poder y está nada más de que tú digas. Solo di y va a ser sano. Y al oírse esto, Jesús, pasa algo que no vemos muy seguido. La reacción de Jesús, dijo, Jesús se maravilló de él. Y de enfrente de todo dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este. ¿Verdad? Que le dijo, no, ni siquiera vengas, nada más di y se va y yo sé que tú lo vas a curar. Entonces tenemos aquí, hermanos, otro ejemplo de fe. De la nada, hermanos, porque ni siquiera conocía a Jesús, pero es simplemente el creer, ¿verdad? Entonces vimos estos dos ejemplos. Podemos ver muchos más, pero nada más vamos a ver estos dos. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿cómo hacer crecer nuestra fe? Ahora, como fruto, hermanos, ¿cómo podemos hacer crecer nuestra fe? Le podemos, vamos a ver estos, ahí viene que es en la oración y aparte en leer y escuchar la palabra de Dios. También ustedes van a saber cuáles son los versos, pero vamos a leerlos. Dice Filipenses 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean las peticiones que tengamos, las debemos de poner delante de nuestro Señor en oración, ¿verdad? Para que crezca nuestra fe. Y el otro es Santiago, capítulo 5, versos 13 al 15. Dice, ¿está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Entonces, a través de la oración, hermanos, podemos hacer crecer nuestra fe, ¿verdad? Es algo vital y necesario para nuestra fe. Nuestra fe se debe de manifestar a través de la oración. No hay un verso en la Biblia, hermanos, que diga, bueno, tú ya no hagas oración. Ya hiciste mucha oración. No puedes hacer más de 3 horas de oración al día o de 20 minutos al día porque ya es mucho. No, al contrario, en la Biblia se nos recomienda, se nos
invita a hacer oración. ¿Por qué? Porque es un acto de fe. Entonces, ¿cómo quiere hacer crecer su fe, hermanos? Haga oración. Y hablando de Filipenses, voy a regresar rápido a Filipenses 4 al 6. Perdón, capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estáis afanosos. Entonces, hermanos, nuestra fe también crece con los afanes. Nuestra fe también crece con los problemas. Nuestra fe también crece con nuestras necesidades. Esa es la forma que va a crecer. No sé si así sea el dicho, pero un capitán de barco no se hace, un buen capitán de barco no se hace en aguas tranquilas, se hace en aguas complicadas, en aguas difíciles. Ese es un buen capitán de barco. Lo mismo es nuestra fe, ¿verdad? La fe, es muy fácil tener fe, hermanos, cuando tenemos salud y cuando tenemos el refrigerador lleno. Es muy fácil tener fe. Cuando nos empieza a faltar algo de eso, hermanos, ahí se complica, ¿verdad? Pero ahí es cuando debemos de tener fe. Dice, por nada estáis afanosos. Y esa palabra afanosos a mí me llama mucho la atención. ¿Qué es afanoso? Es estar preocupado, ¿verdad? No estés preocupado. ¿Qué tan difícil es para usted que no se preocupe? Para mí es dificilísimo, hermanos. Yo me acordaba del ejemplo de Ruth y Noemí. Noemí se cambia el nombre a Mara, que significa amargo. Y regresa a su tierra y se lo cambia, ¿verdad? Ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. Bueno, yo soy muy preocupón. Si un día regreso a Monterrey, les voy a decir a mis amigos de Monterrey, ya no me llamen Esaú, llámenme Afán. ¿Por qué? Porque yo soy muy preocupón. Entonces, pero las mismas preocupaciones, hermanos, son las que nos dan pie a que nuestra fe crezca. Entonces, son necesarias, hermanos. Si usted le dice al Señor, dame fe a través de la oración, lo más probable es que le vayan a caer algunos problemas. Pero es para crecer nuestra fe. No es porque Dios le dé gusto, no. Es para que nuestra fe pueda crecer. Y la otra, eso es una oración. Y la otra parte es en Romanos. Hechos Romanos, el capítulo 10, el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. De nuevo, la oración y también el estudio de la escritura, ¿verdad? El poner atención durante las predicaciones. Así crece nuestra fe. El oír una predicación inspirada por el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, hermanos. Y en el momento adecuado, esa palabra que se siembra en nosotros va a dar fruto a través de la fe, ¿verdad? Entonces, son esos dos elementos claves para que si usted quiere que su fe crezca, que ese fruto del Espíritu crezca en usted, pues esas son las palabras claves. Oración y el escudriñar la palabra. Entonces, ahí tenemos eso. Si pasamos a la siguiente... Ok, la siguiente parte. Ya vamos acabando para que no crean que me voy a tomar más tiempo. Ahora vamos a hablar de la fidelidad. ¿Por qué vamos a hablar de la fidelidad? Porque es algo muy curioso. En español, el fruto del Espíritu es fe. En inglés es fidelidad, ¿verdad? Y van juntas con pegadas, van de la mano. Estaba viendo la escuela sabática que vamos a ver y habla de los frutos del Espíritu y no vamos a ver el fruto de la fe, vamos a ver el fruto de la fidelidad. ¿Por qué? Porque esa es la traducción que está en inglés. Lo correcto es ver la fe, pero también la fidelidad aplica para nuestras vidas. ¿Por qué la fidelidad? Vamos a ver Gálatas otra vez. Gálatas, donde están todos los frutos. Gálatas 5:22. ¿Por qué es necesaria la fidelidad en nuestras vidas, hermanos? Porque es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios, como todos los frutos que se mencionan aquí en este verso, los versos 22 y 23, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, mansedumbre y templanza, todos son atributos del carácter de Dios. Entonces nosotros debemos de tener esos atributos y entre esos la fidelidad. En cuanto a la fidelidad, el Salmo 117:2, hay muchos versos que hablan de la fidelidad de Dios. Salmos 117:2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre.
Entonces, es un atributo del Señor que está ahí. Nosotros debemos de llevar a esa fidelidad. Entonces, cuando hablamos de fidelidad y de fe, la fe es un término 100% religioso, ¿verdad? Es 100% religioso, no sé si místico, pero ahí está, es religioso. Pero si hablamos de fidelidad, hermanos, hablamos de algo ético, ¿verdad? De una terminología ética. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad es el ser leal, hermanos, bajo cualquier circunstancia. El serle leal a cualquier persona o a algo o a alguien bajo cualquier circunstancia. Hay personas que les son muy fieles. Usualmente pensamos que la fidelidad es con nuestras parejas, ¿verdad? Y está bien. Pero va más allá. Hay personas que les son muy fieles a sus equipos deportivos, ¿verdad? Aunque nunca les hayan dado una alegría en toda su vida, siempre les son fieles, siempre son vaqueros de Dallas y nunca se van a quitar la camisa de los vaqueros de Dallas. ¿Por qué? Porque les son fieles al equipo. Hay quien le es fiel a una marca. Yo no manejo otra cosa que no sea esto. O yo no me pongo unos zapatos que no sean de esta marca. Entonces, todos tenemos cierto tipo de fidelidad. Pero la fidelidad que vamos a ver ahora es hacia nuestro Señor. La fidelidad, hermanos, es el resultado. Si usted tiene una convivencia con el Señor, una convivencia cercana con el Señor, la fidelidad se tiene que dar porque se tiene que dar, ¿verdad? La fidelidad, si usted tiene una relación de amor con el Señor, lo normal es de que usted diga, no, Señor, yo te soy fiel bajo cualquier circunstancia, ¿verdad? De los ejemplos más extremos de fidelidad que encontramos en la Biblia está el de Oseas. El Señor le dice, cásate con una prostituta, ¿verdad? Y ella lo engaña y se embaraza de otras personas y Dios le dice, no, ahí te quedas con ella. Llega al punto de que Gomer, su esposa, le llega a conocer y le dice, dame dinero. Y la razón por la que le pide dinero es para ir a dárselos a sus amantes. ¿Por qué? Porque los amantes ya no le ponen atención, entonces los va y los compra con dinero y Dios le dice, no, tú te quedas ahí con ella, haciendo una referencia a la fidelidad que Dios tiene con el pueblo de Israel y la fidelidad que Dios tiene con usted y conmigo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de reflejar esa misma fidelidad hacia nuestro Señor. ¿Qué tan difícil es? Pues es difícil, pero debemos estar ahí. Otro ejemplo, hermanos, es vamos a Jeremías. Es el de Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Dice aquí Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Y luego dice, cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y luego dice, no me acordaré más de él, hablando de Dios, ni más hablaré en su nombre. Como diciéndole, ya no quiero tener nada que ver contigo, porque las burlas y el escarnio yo soy el que me los llevo por hacerte caso. No quiero tener nada que ver contigo ya. Pero luego dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo, traté de resistirlo, pero no pude. La fidelidad ahí siguió, ¿verdad? Él no quería hacerlo, pero la fidelidad, algo él tenía dentro que decía, bueno, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, independientemente de la situación y las circunstancias por la que estemos pasando, nuestra fidelidad debe de ser con Dios. Nos conteste como queramos o no nos conteste como queramos, ¿verdad? Bajo cualquier circunstancia. Y ya por último, hermanos, ya para acabar ahora sí, vamos a pasar una imagen. Prisi, la semana pasada usó una imagen. Yo aprendo más con imágenes que con palabras, hermanos. Si usted me dice cómo arreglar algo y me lo dice por teléfono, al día siguiente no lo voy a entender. Pero si yo veo cómo lo hace usted, puede que aprenda. Entonces vamos a ver esta imagen. La imagen se llama fidelidad.
Y el pintor, hermano, se llama Britton Rivière. Es un pintor londinense. Y yo pienso que la imagen habla por sí sola, ¿verdad? Esta persona, lo que quiere transmitir, hermanos, lo transmite muy bien. No tiene que decir mucho, no tiene que pintar accesorios, nada, ¿verdad? Prisi, ¿se le puede dar un zoom a la imagen del Señor? Ok. Aquí vemos a dos personas, perdón, a dos personajes, ¿verdad? Y cada quien habla por sí mismo. Si alguien pudiera ayudarme, vamos a ver primero al Señor. ¿Qué nos pueden describir del Señor que está ahí? Si alguien quiere animarse y ayudarme con una palabra que me diga para describir la escena específicamente del Señor, ¿qué diría? Está quebrantado. Está quebrantado. Está agobiado. ¿Alguien más? Cristi, ¿puedes abrirle un poquito más a la cara del Señor? Vemos que tiene, posiblemente tiene está cansado. Sí, está cansado. ¿De qué está cansado? Posiblemente hasta de la vida, ¿verdad? Vemos que tiene ahí algo que le pasó en su brazo. Lo tendrá quebrado, lo tendrá falseado, no tengo la menor idea. Pero el dolor no viene del brazo, hermanos. El dolor, nada más está de ver en la cara que el dolor no le viene del brazo. ¿De dónde le viene? De adentro, del corazón. Esta persona está agobiada, está sufriendo, tiene la mano en la cara porque ya no puede, ¿verdad? Y ahorita que hagas un para afuera otra vez, Prisi, está en una situación, está en una, no, todavía no, si quieres así déjalo. Ahorita vemos la situación en la que él está. El otro personaje, hermanos, es el animalito que está al lado de él, ¿verdad? Que nada más está de verle los ojos, la comprensión, el animal sabe exactamente lo que está pasando el Señor. Exactamente. Nada más está de verle la mirada al perrito para saber qué es lo que está pasando. Y ahora sí podemos abrirla. Prisi. Ok. El Señor está en un cuarto solo, no hay una mesa, no hay unas flores, nada más hay una banquita en la que él está sentado, una silla, y hay una jarra, ¿verdad? No sé cómo se le diga. Pero es lo único que hay. Y lo que yo quiero tratar de explicarles, hermanos, a ver si no es muy forzada mi explicación, estamos viendo dos dimensiones de una misma persona, ¿verdad? La primera es el Señor, que está pasando por una etapa muy difícil en su vida, que está pasando por alguna angustia, posiblemente perdió su trabajo, posiblemente perdió a su familia, algo le pasó que se está doliendo mucho. Y nosotros, hermanos, todos hemos sido ese Señor. Usted ha sido ese Señor en su vida. Yo he sido ese Señor en su vida, en mi vida, perdón. Yo he pasado por estas situaciones y usted también ha pasado por estas situaciones, ¿verdad? Todos nos hemos llevado la mano a la cara para decir qué está pasando, por qué a mí, ¿verdad? Pero la otra dimensión, hermanos, es el animal. Ese perrito, hermanos, ahí está. Y esa debe de ser nuestra fidelidad, no hacia nosotros mismos, sino hacia el Señor, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros, de voltear a ver al Señor y decirle, aunque yo esté como usted, la situación por la que yo esté pasando, yo ahí estoy. Es difícil, ¿verdad? Ese perrito, hermanos, toda la escena es muy triste. Si ese perrito llega a alguien más y le ofrece comida o le ofrece un collar muy bonito y que se lo va a llevar a una casita muy bonita, posiblemente vaya a comer, pero se va a regresar. Se va a regresar con esta persona, porque ahí es donde debe de estar, ¿verdad? Y así debe de ser nuestra fidelidad, de nuevo, no hacia nosotros mismos, sino hacia el Señor.
Independientemente de cómo nos sintamos nosotros, así debemos estar nosotros, esperando siempre en el Señor, independientemente de cómo nos sintamos, ¿verdad? Y hay un tercer personaje en esta imagen que no lo podemos ver. Y ese tercer personaje, dentro de esta explicación que yo les trato de dar, es Dios, ¿verdad? No hay una representación de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un libro que podamos decir, bueno, ese libro es la Biblia. No hay una representación de Dios con una lamparita que diga, bueno, la lamparita de perdido le va a alumbrar su camino. No hay una puerta en la imagen que se pueda abrir para decir, bueno, voy a salir. No hay una representación de Dios. Lo único que hay es una ventana y esa ventana no lo va a dejar salir a ningún lado. ¿Por qué no hay una representación de Dios? Porque siempre, hermanos, siempre que estamos así, en una situación de dolor, se nos hace muy difícil de ver al Señor. Es muy difícil verlo. ¿Por qué? Porque nos dolemos, porque nos entristecemos, porque podemos decir, Señor, ¿y dónde estás? Señor, ¿y dónde estás? Pero tenga la seguridad, hermanos, que así como el Señor no está también en esa imagen, que creemos que no está, créame que ahí está el Señor. En su vida y en mi vida, cuando nos llevamos la mano a la cara, ahí está el Señor. No hay forma en la que no esté, aunque usted no lo sienta, que su fidelidad sea como la de ese animalito, ¿verdad? Realmente creyendo que el Señor está ahí, independientemente de cómo nos sintamos. Esperar en Él con fidelidad como la que Él tiene para con nosotros. ¿Qué es difícil? Pero en eso es lo que debemos, al menos eso es lo que yo quisiera también para mi vida, nuestra reacción. Esperar en Dios independientemente de cómo nos sintamos, de lo que estemos pasando y de lo que estemos sufriendo. En alegrías o en tristeza, nuestra fidelidad debe ser con Dios. ¿Por qué? Porque su fidelidad es con nosotros, ¿verdad? Del sacrificio que Él hizo, las situaciones difíciles que usted ha pasado, estoy seguro que si usted voltea, puede ver, en ese momento no pudo ver, tal vez no pudo ver al Señor, pero si voltea hacia atrás, estoy seguro que ahora sí lo puede ver. Entonces, hermanos, así termino yo mi exposición de la fe en esta noche. Ojalá haya sido de bendición o de que me hayan explicado bien y que sea de bendición para todos ustedes. Es que Dios los bendiga. Amén, amén. Sí, bastante bien, hermano Esaú. Muchas gracias por compartir la palabra en esta noche. Bueno, hermanos, creo que somos una iglesia muy bendecida. Cada viernes en la noche Dios nos sorprende con miembros de nuestra congregación local exponiendo la palabra como ha sido en esta noche y como ha sido en los últimos viernes. Gracias a Dios por esta bendición que tenemos. Damos gracias a Dios por la reunión de esta noche. Ha sido una presentación muy clara, muy ecuánime. Hemos reído y también nos hemos quedado pensando en el camino de esta predicación de nuestro hermano Saúl. Dios te bendiga, Saúl. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, pues vamos a ir con